Panamá Hoy, con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, vamos a conversar a esta hora con Eduardo Gil. Él es miembro dirigente de CONATO. Don Eduardo, bienvenido a Radio Panamá. ¿Cómo han quedado ustedes, el sector trabajador? ¿Están satisfechos con el aumento salarial que se le hizo al salario mínimo? Buenos días, saludos a todos y todos, gracias por el espacio. Bueno, definitivamente que no hemos quedado satisfechos, ha sido una gran decepción para los trabajadores y trabajadoras, toda vez que con este tercer ajuste que realiza el actual gobierno se ha seguido o se mantiene la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, lo que significa que durante la actual gestión se ha empobrecido a la clase trabajadora. Es una situación profundamente lamentable porque realmente esta desigualdad que se profundiza es lo que lleva y está alimentando un malestar social, un conflicto, o un malestar social que va produciendo conflictos sociales, obviamente, producto de esta desigualdad y de esta forma como se está concentrando en pocas manos la riqueza. Definitivamente que lamentamos también el hecho de que el gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo, no haya incorporado elementos esenciales como la propuesta de los trabajadores había señalado, que es la corrección en la estructura propia del salario mínimo. El salario mínimo en su estructura actual tiene una diversidad de distorsiones y esas distorsiones obviamente hacen salarios diferenciados que en el momento son 64 salarios mínimos diferentes y era necesario que en esta ocasión se pudiera avanzar hacia hacer estas correcciones necesarias, ir caminando hacia un solo salario mínimo para todo el país, que es lo que mandata la Constitución, lógicamente. Pero bueno, tampoco estas medidas se tomaron en cuenta. Sentimos que una vez más el sector empleador le ha funcionado la estrategia de no hacer propuestas para la que el Ejecutivo no aumente de manera considerable o no atienda la propuesta del sector de los trabajadores. Es lamentable el hecho de que quienes hemos presentado propuestas y las hemos sustentado técnica y científicamente, se nos ignore, mientras quienes han argumentado sin ningún tipo de fundamento técnico sean los que sean más receptivos el gobierno en cuanto a su planteamiento. Pero es que se ha alegado que hay una situación económica complicada, que no hay una recuperación como tal, y el sector privado siempre habla del riesgo de que si se aumenta el salario, se pierden más empleos o tendrían que despedir a más personas. Es que eso es precisamente el argumento que no tiene ningún tipo de fundamento científico. Técnicamente se ha demostrado que no existe una relación entre el aumento del salario y el desempleo. Por el contrario, en nuestra propuesta nosotros desarrollamos toda una teoría presentada por los 3 Nobeles de Economía del 2021. Estos investigadores de economía establecieron que no existe una relación entre el desempleo o el aumento del desempleo y el salario mínimo, una investigación que además ya tiene un antecedente, que es la realizada por el economista Joseph Stiglitz, también Premio Nobel de Economía. Estos economistas se han fundamentado, han hecho un estudio mundial sobre la relación entre el salario, el aumento del salario y del salario mínimo y el desempleo, y llegaron a la conclusión de que no existe tal relación, que por el contrario, cuando se aumenta el salario mínimo, lo que se está aumentando es la posibilidad de distribuir los ingresos nacionales y de esa manera generar una nueva mecánica económica, un impulso económico a la economía de más bajos estratos. Es decir, cuando el trabajador de menor ingreso recibe aumento de salario, lo que se incrementa automáticamente es el consumo en las micro, pequeñas empresas, porque obviamente son los lugares donde esa clase trabajadora consume ese ingreso adicional que tiene. Y eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en los meses de diciembre, en los meses de agosto y el mes de abril, cuando se pagan los décimos, cuando se pagan los ahorros y automáticamente se reactiva el consumo. Ese es dinero de la clase trabajadora. Entonces, esta especulación que hace el sector empleador nunca ha variado, es decir, durante los años de crecimiento económico, el sector empleador nunca ha encontrado condiciones para aumentar el salario. Durante los mejores años económicos es porque afecta el crecimiento económico.
cuando hay una baja en el crecimiento económico porque todavía se profundiza más. Es decir, que es un planteamiento ideológico del sector empleador que no tiene fundamento técnico ni científico, pero que lamentablemente termina siendo aceptado o asumido tanto por los gobiernos, incluso la población panameña termina creyendo este mito de que aumentar el salario va a aumentar el desempleo. Eso es totalmente falso, lo han demostrado. Es más, también señalan que aumentar el salario mínimo significa aumentar la informalidad, lo que es totalmente falso, además de que están científicos, economistas lo han sustentado científicamente. También tenemos la evidencia empírica, es decir, los salarios mínimos más bajos se encuentran en la región de Latinoamérica y de África, mientras que los salarios mínimos más altos se encuentran en toda Europa. Pero el desempleo más alto se encuentra y la informalidad más alta se encuentra en África y América Latina y no así en Europa. Eso es lógico porque la clase trabajadora, al tener una mayor capacidad de consumo, automáticamente aumenta la demanda y por lo tanto mejora la economía en términos generales. ¿Cómo queda el trabajador en este escenario en donde los precios de los alimentos, de la energía eléctrica, del combustible, van en aumento y no recibe, o ustedes pensarían que este aumento va de acorde con ese aumento que se les ha dado? Mire, para ser concreto, en el caso de la región uno, para hablar de la región uno, en donde la mayoría, se concentra la mayoría de la población trabajadora, estamos hablando de que para la pequeña empresa esto significa un aumento de 7 centavos por hora. 7 centavos por hora significan 14 dólares con 50 por mes para la pequeña empresa. Y para la gran empresa significa un aumento de 17 centavos aproximadamente. Esto significa que serían 35 dólares con 36 de aumento por mes para la gran empresa en la región uno. O sea, si nosotros nos ponemos a ver si este aumento realmente va acorde con el incremento de los precios y sobre todo teniendo en cuenta que en el año 2021 prácticamente no hubo aumento y en el año 2019 fue el aumento más bajo en más de 60 años, obviamente que esto no es suficiente. En el caso de la región 2 la situación es todavía más crítica porque el aumento más elevado es de 14 centavos por hora, es decir, 29 dólares por mes, 29 dólares con 12 centavos. Y el más bajo igual sigue siendo el de 7 centavos para la pequeña empresa en la región 2 y es de 14 dólares con 50 por mes. Es decir, que estos aumentos, cuando lo vemos en términos materiales, en términos de cuánto en líquido realmente va a llegar a los trabajadores, es una cifra relativamente insignificante o definitivamente insignificante que no alcanza a cubrir las necesidades del trabajador y su familia, y mucho menos para recuperar el poder adquisitivo y mejorar su calidad de vida, como señala la Constitución. Esta situación va a hacer que el país siga profundizando la crisis. Es decir, cuando nosotros vimos una movilización nacional en julio del año 2022 reclamando por el alza de la canasta básica de los productos alimenticios, por el alza de medicamentos, del combustible, y es porque ya el salario no alcanza. Y cuando el salario no alcanza, mientras que otros siguen acumulando ganancias, obviamente que esto va a ser una situación explosiva. Es lo que está pasando en nuestro país. Y lamentablemente el sector empleador se queja de los cierres de calles, se queja de que la gente sale a protestar, de que no llegan al trabajo, de que se afecta la producción, pero obviamente se va a seguir afectando en la medida en que ellos sigan acumulando grandes márgenes de ganancia, mientras que los trabajadores siguen ganando salarios de miseria. Y yo siempre planteo que aquí en este país todos los políticos y los empresarios hablan de que Panamá tiene que avanzar al primer mundo, pero Panamá jamás va a avanzar al primer mundo con salarios de tercer mundo, de cuarto mundo, por decirlo así. Entonces, si queremos una estrategia de desarrollo que realmente nos lleve a ser un país desarrollado, nosotros necesitamos poner más dinero en el bolsillo de los trabajadores, incentivar el consumo interno, incentivar la demanda interna para que nuestra economía realmente sea más equitativa y no una economía tan desigual como la que tenemos actualmente. Muchas gracias, don Eduardo, por compartir con nosotros este análisis de lo que fue el aumento del salario mínimo. Que tengan muy buen Saludos, día. saludos. Buenos días.